Boa noite, gente. Começo agradecendo muito a presença de vocês, que estão aqui hoje, num dia de jogo, Brasil e Argentina. Isso combina, né, com o evento. Hoje nós temos, então, a conferência da nossa convidada, Judith Podlubny, que acho que todos aqui já conhecem, pelo minicurso que ela fez na outra semana na UERJ, também a mesa de debates sobre o seu livro sobre Paul de Man e Barthes. E, então, hoje a conferência se chama Um Diário Biográfico sobre o Borges de Bioy. A Judith vai fazer a conferência em espanhol e a gente pediu para o Núcleo Pio Baroja de Estudos de Tradução da UERJ para fazer a tradução, porque a gente pensou que poderia ser bom passar o texto em português aqui para ajudar, etc. Mas agora estou em dúvida se isso é necessário, se vai atrapalhar. O que vocês acham? Porque não faz mal se a gente não passar, a gente pode depois, de repente, publicar, então não vai ficar perdida a tradução. Eu agradeço muito, inclusive, ao Núcleo Pio Baroja pela tradução, mas vocês acham necessário ou não? Não? Porque eu acho que a maioria aqui conhece, né, espanhol. Pode também atrapalhar, inclusive, né, ficar presa ao texto. Não passamos, então. Ok. Bom, então vou apresentar, vou até tirar para a gente não ficar preso. Vou apresentar a Judith outra vez e depois passo imediatamente a palavra a ela e ela faz a leitura da... Bom, enfim, como você quiser, se quiser conversar, se quiser ler. E no final a gente abre para perguntas, comentários. E a Casa Dirce também preparou um lanchinho para a gente no final aqui fora. Então a gente pode também continuar a conversa comendo alguma coisa e bebendo alguma coisa. Tá bom? Judith, muito obrigada pela sua presença aqui entre nós, nesse mês. Judith Podlubny é professora de análise do texto na Universidade Nacional de Rosário e pesquisadora independente do CONICET com um projeto sobre escritas biográficas. É doutora em letras pela Universidade de Buenos Aires, coordenou o mestrado em literatura argentina pela UNR, Universidade Nacional de Rosário, e atualmente coordena o Centro de Estudos de Teoria e Crítica Literária da mesma universidade. Publicou Escritores del Sur, Los Inicios Literários de José Bianco e Silvina Ocampo, e Barthes en Cuestión. É autora de La Lectora Moderna, Apuntes para uma Biografia Intelectual de Maria Teresa Gramulho, Estudo Introdutório e Nacionalismo e Cosmopolitismo em la Literatura Argentina, de Maria Teresa Gramulho, e de um clássico do ensaio cultural latino-americano, Prólogo a uma Modernidade Periférica, de Beatriz Sarlo, entre outras publicações. Editou com Martim Prieto, Maria Teresa Gramulho, La Exigência Crítica, e com Nora Avaro e Júlia Musitano, Un Arte Vulnerable, La Biografia como Forma. Deixo, então, vocês com a Judith. Bueno, les agradezco muchísimo a todos. ¿Se escucha? ¿Está bien? Es más para la... Perdón. Bueno, discúlpenme. Les agradezco muchísimo que hayan venido en este día, incluso siendo yo argentina, digo, en este día que juega Argentina y Brasil, y que se hayan venido hasta acá solo para escucharme. Lamento el español, lo digo otra vez, los que me escucharon en el minicurso, lamento no mi falta de portugués, no hablar portugués, realmente, bueno, lo siento muchísimo y por el esfuerzo que les sí, bueno, me alegro porque es algo que me pesa un montón, pero bueno, quiero agradecerles, bueno, además de a ustedes, a IEDA, porque
una vez más el esfuerzo, la hospitalidad, la calidez con que Yeda hizo posible que yo estuviese acá todos estos días compartiendo con ustedes. Bueno, una temporada que va a ser memorable. Ya sé que va a ser memorable porque la pasamos muy bien realmente. Lo que voy a leer ahora es voy a tratar de leer lo más claramente posible, es parte de mi investigación actual sobre escrituras biográficas en la literatura latinoamericana contemporánea. En este trabajo en particular, este interés bien actual, digamos, este interés reciente mío, relativamente reciente mío, se cruza con algunas preocupaciones anteriores, algunos intereses anteriores en torno a escritores centrales de la literatura argentina del siglo XX, nucleados en torno a la revista Sur, que es una revista que dirigió Victoria Ocampo y que se convirtió, la fundó, la dirigió Victoria Ocampo a fines de los años 30, se publicó a lo largo de 50 años, ¿no? Hasta bien entrados los años 70, hubo números en los años 80, y que se transformó en una de las empresas culturales y literarias más importantes de América Latina, y en torno a la cual fue una revista y fue también una editorial, en torno a la cual se nuclearon muchos de los autores más importantes de la literatura argentina del siglo XX. El texto que voy a leer hoy, voy a leer y voy a comentar. Ustedes me dicen si algo no se comprende, me interrumpen sin ningún problema. Es un texto largo, no lo voy a leer todo, porque es un texto que me parece que no voy a terminar así de escribir nunca, se me va haciendo... bueno, tuvo ahora un cierre provisorio antes de venir, porque necesitaba cerrarlo, pero el texto se llama Un diario biográfico, sobre el Borges de Bioy. Es un texto que todavía está inédito, en principio tiene como 3 partes más o menos extensas. Voy a leer una parte de la primera y una parte de la segunda. Ustedes van a ver cuando me acerque al final que el texto termina de un modo bastante abrupto, porque en realidad lo voy a suspender, no lo voy a terminar, ¿no? Incluso si se hiciese muy largo, hasta pensaba, para que no nos agarre el partido acá, pensaba, puedo leer la primera parte y el resto lo conversamos, lo vamos viendo, ¿sí? El Borges de Bioy es un libro que me hubiera gustado traer si no fuese que pesa unos 3 kilos, no sé cuánto pesa, porque son 1600 páginas, iba a decir es un ladrillo, pero en realidad son 2 ladrillos, ¿no? Porque es un libro, realmente es un libro excepcional, digamos, no es un libro, quiero decir, es excepcional en el auténtico sentido del término, ¿no? Porque Bioy inventa en ese libro una forma para contar la vida del otro. Borges es un amigo personal de Bioy Casares, de casi toda la vida, por no decir de toda la vida, y se encuentran a diario en la casa de los Bioy, y Borges cena con Bioy Casares y Silvina Ocampo, que es su mujer, durante 40 años casi diariamente, casi todos los días. Cuando esa situación termina, Bioy se retira a su habitación, a su gabinete, y escribe un diario de qué sucede. Bioy escribe un diario más allá, Bioy tiene diarios personales que publica, que bueno, yo cuento un poco de eso también, pero a partir de un momento empieza a escribir, a partir de un momento muy temprano, empieza a escribir sus encuentros con Borges, ¿no? Sus encuentros, sus conversaciones, sobre todo sus conversaciones con Borges. La primera parte, seguimos sin la proyección. Digo, la primera parte el primer parágrafo se llama Vitalidad póstuma y dice algo así.
Desde comienzos del siglo XXI, la literatura argentina asiste a la publicación torrencial de una serie de escrituras de vida, diarios íntimos, correspondencias, cuadernos de nota, entrevistas, compuestas a partir de la edición póstuma de los papeles privados de una serie de autores pertenecientes o próximos al Grupo Sur. El conjunto ofrece vestigios de una dimensión personal, doméstica, de la vida de escritores que hicieron del pudor, la cortesía o el secreto tópicos predilectos de sus obras, pero también máscaras afiladas de sus actuaciones públicas. Descanso de caminantes, diarios íntimos y Borges de Adolfo Bioy Casares aparecieron en 2001 y 2006 respectivamente al cuidado de su albaceas y editor Daniel Martino. Entre uno y otro libro, en 2003 la editorial Lumen publicó una selección de los diarios de Alejandra Pizarnik a cargo de Ana Bexiu. 8 años más tarde, por encargo del mismo sello, Bexiu dio a conocer una versión corregida y aumentada, pero todavía expurgada. Ernesto Montequín, curador del archivo de Silvina Ocampo y editor de su obra, publicó en Sudamericana en 2006 Invenciones del Recuerdo, una extensa autobiografía en verso, y en 2008 Ejércitos de la Oscuridad, un libro misceláneo que reunió recuerdos de infancia, epigramas, relatos de sueños, notas y argumentos de cuentos. Al cumplirse el 20º aniversario de la muerte de Ocampo en 2014, salió en Lumen El dibujo del tiempo, otra antología de textos autobiográficos y ensayísticos, en su mayoría inéditos. Evocaciones de escritores amigos, entrevistas, prólogos y notas inclasificables. En 2007, retomando un impulso de la década anterior, comenzaron a publicarse los intercambios epistolares de Victoria Ocampo con distintos escritores nacionales e internacionales. Un corpus abundante y diverso a la espera de una lectura de conjunto que aprecie las cualidades de Victoria como corresponsal. B. y Borges de Carlos Mastronardi se dieron a conocer en 2007 y 2010 respectivamente y compilaron las más de 130 páginas de anotaciones que el escritor le había dejado a Eise Osman, uno de sus albaceas. Los dos grupos de originales permanecieron inéditos hasta que Claudia Rosa, a cargo de preparar las obras completas para la Universidad Nacional del Litoral, los transcribió y ordenó cronológicamente, atendiendo a distintos indicios materiales y referencias circunstanciales. Si bien las diferencias entre ambos grupos de textos permitieron pensarlos con relativa autonomía, los de Borges son fragmentos más extensos y en apariencia más corregidos que los de B. Unos y otros reúnen comentarios críticos sobre su literatura, registros de sus ideas a veces comentadas, observaciones sobre rasgos de su personalidad, anécdotas de momentos compartidos. Al año siguiente apareció la correspondencia entre María Rosa Oliver y Eugenio Guasta, al cuidado también de Montequín, en la editorial Sur. Daniel Balderston y María Julia Rossi compilaron y prologaron las cartas de José Bianco en 2018. Epistolario reunió una parte considerable de las misivas que Bianco envió a distintos destinatarios y sumó un apéndice final con la selección de fragmentos de sus diarios que se conservaban en el archivo de la Universidad de Princeton. Las últimas entregas fueron por el momento el Wilcock de Bioy a mediados de 2021 y la correspondencia de Enrique Pesoni y Raimundo Lida que la editorial de la Universidad Nacional de 3 de febrero acaba de publicar hace unos pocos meses. Inspirado en este despliegue editorial, entre cuyas motivaciones habría que contar, además del atractivo que despiertan los autores canónicos del siglo XX, el interés actual por los archivos personales y las escrituras de vida, Matías Serra Bradford anota que las sorpresas en la literatura argentina las sigue deparando el pasado. Si bien todos los libros mencionados iluminaron facetas o matices inéditos de la vida y la obra de los implicados, en ningún caso la sorpresa tuvo la magnitud y el vigor del Borges de Bioy. Borges no solo mostró aspectos recónditos del biografiado e iluminó con una lente privada debates medulares de la cultura argentina, su fuerza documental es enorme,
sino que además puso en evidencia que con la muerte de Bioy nacía un escritor inédito que se revelaría de inmediato, por partida doble, como el máximo exponente de la escritura diarística y biográfica en la Argentina contemporánea. Las más de 1600 páginas del volumen se distanciaban con nitidez tanto del camino de austeridad que su producción narrativa había emprendido en 1954 con El sueño de los héroes, ciclo que coincidió con la escritura de los momentos más fervientes del Borges, como de las banalidades e impudores de la extensa obra memorialística y diarística de Bioy, que Bioy comenzó a publicar en los últimos tramos de su vida cuando ya era un narrador consagrado. La aparición del Borges le otorgó a Bioy una vitalidad póstuma, que con derecho hubiera disputado los primeros puestos del ranking de autores muertos con que él y su amigo se divertían la noche del 3 de noviembre de 1966. En la entrada correspondiente a ese día, Bioy anota. En la entrada del diario de Borges. En la entrada correspondiente a ese día, Bioy anota. Hice un ranking de autores muertos según la vitalidad póstuma. Se lo leo. Hernández, Quiroga, Art, Sarmiento, Florencio Sánchez, Macedonio Fernández, Guiraldes, Lugones. Le divierte mucho la idea de que para algún momento de la posteridad, Quiroga, Art, Florencio Sánchez tengan importancia y estén en la misma frase, en una ocasión siquiera con Lugones. Opina que solo la gloria de Guiraldes está en baja, no así la de Quiroga, la de Lynch, la de Art, ni la de Florencio Sánchez. En The Making of Borges, un texto breve y cauto, aparecido en 2011 en el sitio web de la editorial Planeta, cuando se publicó la edición abreviada, Martino cuenta el origen postergado del libro que Bioy había venido anunciando en distintas ocasiones durante sus últimos años. El libro compone un mito de origen providencial que, al tiempo que transmite el ánimo fortuito de la conversación, identifica al sesgo, los roles de los implicados con nombres célebres de la tradición literaria. Cuenta Martino: una tarde, recuerdo con exactitud la fecha, el viernes 22 de noviembre de 1996, en la que presuntamente organizaríamos su descanso de caminantes, comenzamos en cambio a conversar sobre biógrafos y biografías y a discutir un tema que lo obsesionaba desde siempre: la figura de Johnson, el carácter de Boswell y aún el papel de Malone, el erudito inglés que había ayudado a Boswell a editar su vida de Johnson. Esa tarde, a diferencia de otras, sentí que Bioy ponía énfasis casi melancólico en cada una de sus observaciones. Por fin mencionó la vida de Borges que alguna vez había planeado, para la que había reunido tantas anotaciones y que nunca se había resuelto escribir. Amargamente repitió una frase que solía invocar al leer un texto sobre algún asunto que él podría haber escrito mejor: "Shame to be mute and let barbarians speak", una cita, según supe después, de un drama perdido de Eurípides. Me dijo que, con su silencio, había permitido que otros tomaran la palabra para hablar de Borges. En ese momento, algo me impulsó a explicarle que ese libro ya existía, que estaba, como la estatua en el mármol, contenido en sus diarios. Solo faltaba aislar ese material, ordenarlo, revisarlo y agregar notas donde fuera necesario para aclarar las alusiones literarias y las referencias a la vida cotidiana de 40 años atrás. Me confesó que había intentado hacerlo. Yo conocía esas breves selecciones aparecidas en la prensa, pero que había desistido ante las dificultades de la empresa. Hasta ahí la cita de Martino. Unos meses antes de esta charla, en junio de 1996, se había cumplido una década de la muerte de Borges, y el aniversario había multiplicado los testimonios y escritos sobre su figura y su obra.
Alcanza con decir que ese año se publicaron 5 biografías de Borges: la de Alicia Jurado, Volodya Teitelbaum, Alejandro Vaccaro, María Esther Vázquez, Jane Goodall. La fecha contribuiría a la melancolía y la amargura de Bioy, y su edad, 82 años en ese momento, lo estimularía a difundir los manuscritos que había mantenido en reserva hasta entonces. El número homenaje a Borges que la revista La Maga, que era una revista muy conocida en la Argentina de los 90, el número homenaje a Borges que la revista La Maga había publicado en febrero, recogía el capítulo 20 de las Memorias de Bioy, editadas en 1994, encabezado con esta declaración: no quiero morirme sin escribir algo sobre Borges. El impulso y la intervención de Martino resultaron fundamentales para que Bioy pudiera cumplir su deseo. Al día siguiente de esa charla, los planes de ambos se modificaron y el trabajo sobre el Borges se antepuso a la edición de Descansos de Caminantes, que quedó finalmente a cargo exclusivo de Martino. Manuela Barral, que es una colega argentina de la Universidad de Buenos Aires, Manuela Barral examinó el papel decisivo que Martino tuvo en la publicación de la obra póstuma de Bioy y advirtió la centralidad que Bioy le había atribuido a este libro. Barral situó la serie de decisiones conjuntas que, en el marco de ese plan general de publicación de los papeles privados mencionado por Martino en el pofacio de Descansos de Caminantes, él y Bioy debieron tomar entre el armado de este libro y el Borges. Primero, que la revisión y el diseño del Borges fuera una prioridad. Segundo, que la presencia de Borges resultara entonces una elipsis deliberada en Descansos de Caminantes. Y tercero, que éste se publicara antes de aquel. Si bien estas medidas contribuyeron a una difusión ordenada y gradual de los manuscritos de Bioy, en modo alguno pudieron prever la metamorfosis que el Borges operaría sobre su imagen ni la sobrevida que le otorgaría a su obra. En Escribir después de morir, Javier Guerrero señala que el archivo de un escritor puede exceder su condición funeraria para otorgarle a sus textos una supervivencia particular que pone en cuestión la coincidencia entre el fin material del autor y el cese de su escritura. La publicación del Borges no solo reveló un escritor desconocido, laborioso y excesivo, dedicado durante décadas a una tarea fragmentaria que el paso del tiempo volvió descomunal, sino que además dio a conocer una obra extraordinaria, de forma impar, una forma homóloga a la de esa amistad cotidiana que Bioy y Borges mantuvieron durante décadas. En el diario de Lotó, el ensayo que Bioy escribió para La Nación en noviembre de 1956, y que incluyó luego con variantes en La Otra Aventura de 1968, cita una sugerencia de Oscar Wilde que medio siglo después el Borges convierte en divisa: cada cual debe llevar el libro de algún otro, porque nada es tan difícil como juzgar los hechos que nos conciernen directamente. Esa es la cita de Wilde. La idea se completa, línea seguida, con un agregado del propio Bioy. Cito a Bioy: la más famosa de las biografías, La vida del Dr. Johnson por Boswell, puede describirse como el diario de un escritor llevado por otro. Fin de la cita. Los desvíos que proponen estas observaciones suscitan un corrimiento de las convenciones de ambos géneros. Wilde libera lo biográfico de sus pautas formales al inscribirlo en el diario, y Bioy hace lo propio con lo diarístico al leerlo en la textura de Boswell. Esa condición de estos desplazamientos que la biografía de Johnson puede contarse como antecedente del diario sobre Borges. Se señala a menudo que, además del primer biógrafo moderno, Boswell fue un diarista prolífico y adelantado. Él mismo cuenta que Johnson le había sugerido que escribiese uno. Cito a Boswell: me recomendó que llevase un diario en el que recogiera los pormenores de mi vida, que escribiera abundantemente y sin reservas. Afirmó que sería un muy buen ejercicio que me daría una gran satisfacción cuando los particulares se me hubieran borrado de mi memoria.
Fue singularmente afortunado haber tenido con él previa coincidencia de opinión sobre esa materia, pues ya llevaba yo esa clase de diario desde algún tiempo atrás y me causó no poca alegría poder comunicárselo y recibir su aprobación. Gracias a este hábito me he visto en condiciones de dar al mundo tantísimas anécdotas que de lo contrario se habrían perdido para la posteridad. Fin de la cita de Boswell. Por razones históricas más que personales, el diario resultó en su caso el principal insumo de la biografía. Sus notas tomaron forma y se expandieron en parlamentos o escenas de la vida de Johnson. Cabe mencionar que el diario íntimo llegará a convertirse en un género literario concebido y ejercitado como tal por los escritores recién entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Aunque la idea de Bioy parece haber sido en un comienzo la misma que la de Boswell, es decir, reunir una cantidad de notas que le permitieran escribir la vida del amigo, en su caso, el impulso de anotar sobrepasó las intenciones y transfiguró el objetivo. La cantidad de páginas reunidas, de anécdotas y reflexiones acumuladas, conspiraron contra la selección y generalización propias del relato biográfico. Consecuente con la sugerencia de Oscar Wilde, pero librado sobre todo a ese impulso de escritura renovado cada noche a lo largo de las décadas, la forma diarística que asume el Borges lo distingue de la vida de Johnson. A diferencia de esta última, que es una biografía conversada, el antecedente maestro del giro relacional de la biografía contemporánea, el libro de Bioy es un diario biográfico, centrado en el registro de sus encuentros con Borges durante el extenso período de vida compartido por ambos. El vínculo con la vida de Johnson se anuncia en la contratapa del Borges y aparece también en el prefacio. Allí, Martino señala que Bioy comienza a escribir las interminables y exaltadas conversaciones con el escritor en 1947. Pocos meses después de haber terminado la edición prologada y anotada de una suma de Johnson que M.C. no llegó a publicar. El Borges abunda en los intercambios que mantuvieron sobre la vida de Johnson, sobre los lectores de Boswell y Johnson, sobre la obra, el estilo, las cualidades y defectos entre ambos autores. Una sutil especulación ad hoc en torno a los problemas de la escritura biográfica se esparce a lo largo de sus páginas y pone en evidencia que el Borges es, antes, un producto macerado durante décadas en estas y otras reflexiones comunes, que el resultado de una decisión editorial precipitada en el final de la vida de su autor. A comienzos del siglo XXI, tras décadas de releer y comentar la obra del biógrafo inglés más importante del siglo XVIII, narrada, según su intuición, la intuición de Bioy, por un escritor que parece del siglo XIX, Bioy pone al día las escrituras diarísticas y biográficas contemporáneas con una obra elaborada a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y dedicada al máximo narrador de vidas de la literatura argentina. El paralelismo entre Johnson y Borges se acentúa a lo largo del libro y hace de ellos, además de los sujetos biografiados, los maestros y modelos del diarista. El Borges cataliza la maestría de los tres, incluida la de Boswell, sobre todo la de Boswell, y los transforma en sus precursores. La encrucijada temporal no solo ilumina en retroactivo el fondo diarístico de la biografía de Johnson, sino que además explora la catadura biográfica de un género propio de la primera persona. Muchos de los lectores especializados del Borges, Daniel Balderston, Mariano García, Nora Catelli, Álvaro Monjes Aristegui, Carlos Surgui, atienden a la relación que éste establece con la vida de Johnson. A menudo parten de la correspondencia entre las parejas protagónicas para contrastar los roles que cada uno ejerció en distintas circunstancias. ¿Fue Bioy el Boswell de Borges? ¿Sabía Borges que su amigo anotaba los encuentros entre ambos? ¿Lo imaginaría? ¿Podría no imaginarlo? El propio Bioy enuncia estas preguntas y promueve la ambigüedad de sus respuestas en la entrada del 18 de mayo de 1960
al retomar los interrogantes que Borges plantea sobre Johnson. Habla Borges, escribe Bioy, pero habla Borges. ¿Sabría Johnson que Boswell estaba escribiendo la vida? En el libro se dice, habría que investigar eso, se dice en las primeras páginas. Se dice que sí, que Johnson sabía y colaboraba. Habría que investigar eso. Yo creo que sí. Explicaría la inactividad de Johnson en los últimos años. No solo por pereza no escribiría, sino por la seguridad de que nada de lo que decía iba a perderse. ¿Tendría curiosidad de ver lo que Boswell estaba haciendo? ¿De ver cómo lo mostraba en el libro? Tal vez no. En todo caso, no creo que Johnson haya corregido nada. Darse el trabajo de corregir este libro no se parece a Johnson, por haraganería, por generosidad de alma, por indiferencia. Hasta ahí Borges, sigue Bioy. Yo me preguntaba mientras tanto si él sospecharía la existencia de este libro, si tendría curiosidad de leerlo, si lo corregiría, si la circunstancia de que últimamente escribía tan poco se debería no solo a la deficiencia de la vista y a la haraganería, sino también al conocimiento de este libro. La escena resulta tan oportuna y fecunda que parece intercalada a posteriori. Ante todo porque Bioy identifica de manera explícita su empresa con las de Boswell, pero también porque aparece en la mitad del volumen cuando han transcurrido los años suficientes como para que, por un lado, pueda designar como libro al conjunto de sus anotaciones. ¿Habrá existido entonces, a comienzos de los años 60, el proyecto de editar el diario sobre Borges? ¿Habría desistido ya en ese momento de la idea de escribir el relato de su vida? Y por otro, para que el misterio planteado por sus preguntas alcance proyección novelesca en las entradas de las décadas siguientes. Pero también por otra razón fundamental, porque da cuenta del grado de conciencia que Bioy tiene del valor de su empresa, de la importancia que le atribuye al creer que Borges podría considerarla parte de su propia obra, la que dejaba, por deficiencia, en la vista o por haraganería, en manos de su amigo. Con el paso de los años, más de 15 desde la publicación, el Borges se fue convirtiendo en un libro de culto y precio inaccesible a la espera de lecturas que multipliquen las pioneras. La expectativa que suscitó su anuncio en 1999 estaba previsto que apareciera para el centenario del nacimiento de Borges, que se cumplía en 1999. Bueno, pero no llegó a salir en ese momento. La expectativa que suscitó su anuncio en ese momento se acrecentó en 2006 con el disgusto que su salida provocó en María Kodama, heredera y albaceas del editor. Una nota sin firma, aparecida el 14 de abril de 1999 en el diario La Nación, presenta al Borges como un tesoro literario y cuenta que al terminar de leerlo, el directivo de una importante editorial comentó a sus colaboradores: este material es dinamita. El estallido no se hizo esperar. Apenas editado, la indignación de Kodama imputó a Bioy ser el Salieri de Borges. Lo culpaba no de haberlo plagiado, sino de dar a conocer e incluso de inventar, una vez muerto Borges, los aspectos privados de la relación movido por la rivalidad. Incluso varios años después de esta publicación, nuevas declaraciones de Kodama, viralizadas al ritmo maníaco de los TikTok, siguieron acusando a Bioy de traición, cobardía, egoísmo, mendacidad y falta de lealtad. En el melodrama de la viuda, Bioy deja de ser el amigo íntimo con el que Borges había compartido sus noches durante décadas para transfigurarse en el rival que usufructúa esa situación post-mortem. El antagonismo soslaya la ambigüedad propia del lazo amistoso, esa mezcla de proximidad entrañable y desconocimiento mutuo, de admiración profunda y recelo ocasional que el Borges dramatiza con un calibre único, pero sobre todo prescinde de la lectura de la obra, insta incluso a no leerla por reducirla a un acto de revancha. Con excepción de Ricardo Piglia,
cuyas opiniones sintonizaron sorpresivamente con las de Kodama, muchos escritores manifestaron un deslumbramiento inmediato ante el Borges. Voy a leer una nota, que es la única que les voy a leer, que dice así: no parece haber sucedido lo mismo entre los críticos académicos, entre los críticos especializados. No solo porque previsiblemente las lecturas demoraron unos años en aparecer, sino también porque una vez publicadas las primeras lecturas no siguieron apareciendo otras. Sumada a la judicialización que Kodama le impuso a la publicación del libro, una suerte de cancelación off the record, consecuencia de la estrechez propia de la corrección académica, parece haber obturado el acercamiento a una obra excepcional no solo para la literatura argentina. Sigo. En mayo de 2007, a pocos meses de publicado en Radar Libros, el suplemento literario del... vuelvo a leer. En mayo de 2007, a pocos meses de publicado el Borges, Radar Libros, el suplemento literario del diario Página 12, reunió, a instancias de su director Rodrigo Fresán, alguna de esas opiniones, la de los escritores, ¿no? Alguna de esas opiniones en su sección central bajo el título Caro Diario. Escribieron Alan Pauls, Rodolfo Rabanal, Luis Chitarroni, Juan Villoro y Paula Pérez Alonso. El conjunto advirtió temprano y en caliente sobre la trama de pasiones e intereses que había activado la salida del Borges, pero también y en particular sobre el gesto moralizador todavía vigente que perturba su lectura. El libro es, además, pero no solo, un vademecum de opiniones desafortunadas, maledicencias, sectarismos, aberraciones ideológicas e incorrecciones de todo tipo. La fiesta de los monstruos. Escribe Chitarroni: hay maneras de leer este libro, dándose un gusto y sacándole provecho, para hablar claramente, y maneras de no leerlo. Pero hay una de leerlo que es casi peor que las de no leerlo, la que acata el aviso sombrío de una colonia de opiniones sin vuelo. En algún momento, los dos que fueron Bustos Domecq se refieren a las creencias de Guillermo de Torre, a menudo inmodificables. El buen hombre creía, por ejemplo, que Conrad era un narrador de aventuras para Salgari. Hasta que la crítica francesa no lo exaltó, no hubo caso. Y lo que menos hubiera alterado su opinión, dice Borges, hubiera sido leerlo. Fin de la cita de Chitarroni. Unos años después, Piglia, el otro gran diarista del siglo XXI argentino, incurrió en el riesgo que advertía Chitarroni y leyó el Borges sin leerlo. La sofisticación de los argumentos con que lo reprendió disimulaba mal el acuerdo involuntario que mantenía con las razones de Kodama y paradójicamente dejaba al descubierto sus dificultades para apreciar los aciertos del libro. En una entrevista publicada en 2012 en la revista chilena Papel Máquina, Piglia respondió lo siguiente a la pregunta que Monje Aristegui le hizo sobre el Borges. Cito a Piglia: no me gustó. Hubiera sido un excelente libro de 150 páginas. No encontramos ninguna de las opiniones que Borges vierte ahí en ninguna de las múltiples entrevistas que ha dado a distintos entrevistadores en distintas circunstancias a lo largo de su vida. Solo Bioy Casares dice que tenía esas opiniones. Me parece que hay cierto rencor en Bioy. El libro se puede leer como una venganza, una especie de versión ampliada de esos relatos de Henry James que narran la tensión, la competencia, la envidia entre dos escritores. Uno de ellos absolutamente extraordinario y el otro más o menos mediocre, o en todo caso, un escritor a quien el otro lo hace sentir mediocre. Es obvio para cualquiera que Bioy no hubiera escrito La invención de Morel si no hubiera estado Borges cerca de él. El gran momento de Bioy es ese: La invención de Morel, La trama celeste y Plan de evasión. Ese es Bioy, pero obviamente son libros que están en la estela de Borges.
Luego, Bioy trató de separarse de Borges y empezó a escribir esos libros medio costumbristas, medio irónicos, que no son muy interesantes, la verdad. Entonces me parece que hay una relación un poco rencorosa por parte de Bioy ante la obra de Borges. Me parece una relación llena de tensión y eso es lo que ese Bioy expresa, la crónica de una venganza. Eso lo dice con signos de admiración, la crónica de una venganza. Una vez más, el acento recae sobre las faltas morales del autor, mendacidad, rencor y epigonismo. La ceguera de Piglia, un lector perspicaz de la narrativa de Bioy, es llamativa, porque todo lo que dice de los libros de relatos de Bioy está muy bien, es como Piglia dice. La ceguera de Piglia, un lector perspicaz de la narrativa de Bioy, es llamativa. La referencia a los cuentos de James aparta el Borges de la tradición de dúos de escritores amigos parlantes a la que lo adscribía su vínculo con el Johnson de Boswell, para situarlo en otra igualmente reconocida, la de los escritores rivales, la de los celos y el resentimiento entre ellos. Una tradición afín a las preferencias literarias de Piglia, pero en modo alguno a las de Bioy, de cuya prescindencia hacia sus pares el Borges da testimonios flagrantes. Si bien el recelo y la rivalidad hacia Borges son motivos manifiestos en el diario, ¿cómo no lo serían? ¿Cuánto se resentiría la autenticidad de ese vínculo si no aparecieran? En modo alguno resultan humores dominantes ni privilegiados. De allí que agitarlos como vía predilecta de lectura solo garantiza un enfoque distorsionado y publicitario del volumen. La crónica de la venganza, a la que Piglia necesitó sumar la exclamación para iluminar la ocurrencia. Una interpretación que atendiera la rivalidad entre escritores. No pasaría por alto, sin embargo, el hecho de que César Aira reconociera al Borges como el libro de la década, de la primera década del siglo XXI. Aira contó más de una vez que un amigo suyo decía que el Borges le servía para juzgar a su interlocutor. Si desaprueba el libro, inmediatamente lo descarta. En caso de existir, ese amigo debe ser Ernesto Montequín. El posfacio que Michel Lafon, traductor de Bioy al francés y amigo personal de Aira, compuso para unos días en el Brasil un libro de Bioy reeditado en el 2010, da cuenta de los intercambios animosos que Montequín y Aira tienen sobre el Borges. ¿Y si Bioy fuera el mayor diarista del continente?, se pregunta Lafon. En la nota de despedida que le dedica en 2015, cuando Lafon muere en forma prematura, Aira escribe, cito a Aira: una vez, ya viejos los dos, Borges le dijo a Bioy, en cuyo diario está la frase: ¿te das cuenta de que hace 40 años que mantenemos la misma conversación? No hay mejor, sigue Aira, no hay mejor definición de una amistad prolongada, y la amistad de verdad dura toda la vida. Es la vida la que tristemente no dura toda la vida. Acá se termina la parte que les iba a leer del primer parágrafo del trabajo. Podríamos tomar la decisión de dejarlo acá o puedo leer una parte de una extensión similar a esta. ¿La dejamos acá y conversamos un rato? No, porque abre otro problema. Como ustedes quieran, como les resulte más, pero no me lo hagan decidir a mí, porque yo sigo leyendo. Sí tengo que decidir. Pero si no, cerramos acá y que lo decida Alberto. No, porque lo que aparece después es ya como una lectura de momentos de digamos, como a mí lo que me parece que es lo que desarrollo pierde mucha gracia si lo cuento, porque las citas de Borges no se pueden contar, pero después lo que empiezo como a explorar es en qué consiste este parentesco entre
el Borges y el Johnson de Boswell, ¿no? Que es más allá de la identificación de los personajes. Johnson es a Borges lo que Bioy es a Boswell, digamos, y me empieza a parecer que hay como un recurso que es poner en escena voces en primera persona, que estos dos libros comparten, ¿no? Voces en estado de conversación, y que me parece que eso es lo que junta a un libro que en verdad es una biografía con otro que en rigor es un diario biográfico, ¿no? Eso es lo que desarrollo en la segunda parte, pero esa sería la idea, pero tiene como unos... bueno, tiene como unos desarrollos y unos detalles que son muy difíciles de referir, digamos. Bueno, me parece se lo dejo acá, ¿sí? Sí, digo, para eso, para que podamos conversar, porque si no, me parece que se puede hacer más largo y inhibir más la conversación. Yo tengo el libro, pero confieso que me falta coraje para leer las 1500 páginas aún. No tuve tiempo todavía. Pero se puede leer. Yo le decía a Yedo yo a la noche, yo lo leí ya varias veces, 3 veces. Wow. La tercera, no, pero yo leería 4000 páginas, así es como... le decía a Yeda que es un libro que se puede leer fragmentariamente, entrando por cualquier lado, eligiendo un año. Bueno, ahora voy a leer las entradas de los años 60, ¿no? Por ejemplo. Quiero decir, es un libro que permite hacer de él una lectura parcial y... Yo no sé cómo lo lee un lector que no es argentino. Esa para mí, también lo comentaba con Yeda, para mí es como una gran incógnita, porque es un libro muy como quiero decir, es como muy de la tradición cultural argentina. Hay mucho dato, ¿no? Hay mucho dato que para nosotros es como va de suyo. Y yo no sé qué pasa con eso con un lector extranjero. Quiero decir, es una impresión que me sucede a mí leyendo el Johnson de Boswell también. Digo, ay, si yo supiese todo lo que no sé de la Inglaterra del siglo XVIII, cuánto mejor podría leer este libro. Digo, incluso desconociendo todo eso, lo disfruto muchísimo, que son otras 1600, digamos, ¿no? Quisiera saber si es posible decir que si hay ficción en el relato, si es fiel, caso sea posible ser fiel a una biografía, o si es posible decir que hay también una porción de ficción en el texto. A mí me parece que lo que se abre ahí es la discusión en torno a qué sería la ficción, ¿no? A qué llamaríamos ficción. Habría que llegar primero a un acuerdo en torno a eso. De lo que sí estoy segura es de que hay como una elaboración narrativa que es mérito de Bioy. Hay una elaboración no solo narrativa, estilística, formal, ¿no? Una composición de la voz de Borges, una composición, un trabajo con la voz de Borges, que a mí es lo que me tiene más como intrigada, porque me parece que hay mucho que todavía no advertí ahí, todavía hay mucho para pensar. ¿Qué hace Bioy con la voz de Borges? Que es todo un problema, porque es una voz muy conocida para los lectores argentinos. Entonces, componer una voz que a un lector argentino le suene verosímil es un gran trabajo de ficción de Bioy, quiero decir, ¿no? De elaboración narrativa, estilística, no de Bioy. Es como si logra
construir una oralidad de Borges que persuade a los lectores que ya conocemos cómo es la oralidad de Borges. Y no es nunca una oralidad mimética, no es nunca. Por ejemplo, la oralidad de Borges es una oralidad vacilante, muy reiterativa. Bioy no exacerba eso. Y yo pensaba, si lo hubiese exacerbado, hubiese caído como en una suerte de caricatura, ¿no? Y digo, sin exacerbarlo, no, por momentos nos lo hace saber, pero no lo exagera, no lo enfatiza. Hay algo como muy calibrada en la elaboración que hace Bioy, pero yo en principio diría, no sé qué es la ficción, pero que la hay. Sí. Felipe. Quanto ao processo editorial del libro, porque me acuerdo de una jornada en Rosario que como, por ejemplo, la frase más famosa no es una frase que está en el diario propiamente, que es "Come en casa Borges", y eso Sí. como fue una invención del editor. No sé, puede ser Sí. también que yo no haya entendido bien, porque el libro de Borges para mí es una laguna, porque es imposible, porque es un libro muy caro. Entonces yo pienso que como para mí voy a leer cuando yo tenga el libro, porque no voy a leer en PDF o algo así. Pero sería posible comentar un poco más sobre el proceso editorial, sobre Sí. cómo qué hizo el editor, cómo fue el proceso de transcripción, y cuánto se debe a Bioy y cuánto al editor del libro. El editor cuenta muy poco de cómo trabajó con Bioy. Y lo que cuenta es siempre más o menos lo mismo, que es lo que escribió en una página, en esta que yo cito, que se llama The Making of Borges, The Making of the Borges. Yo escribí el trabajo y todavía no lo contacté. No sé si lo voy a poder ver, porque es bastante reticente a encontrarse así con críticos académicos. Es bastante reticente en general, digamos, tampoco ha dado muchas entrevistas, no es que se sepa demasiado de él. Se sabe sí cómo se sabe, porque él lo contó, digamos, cómo se suscitó su vínculo con Bioy. Él es alguien que en principio no viene de la literatura, era un lector de Bioy, se le acerca a Bioy ya es grande, todavía no tiene 80 años, 70 y pico, lo conoce en una feria del libro, se le acerca, le dice: Bioy, yo lo admiro mucho, leo sus libros. Bioy le dice: espérame, y nos vamos caminando juntos hasta mi casa, cuando termine yo me voy en un rato. Se van caminando juntos, se empiezan a hacer amigos. Bioy lo nombra su albacea. Lo bien que hace, porque realmente si uno lo bien que hace que Bioy lo nombre en vida su albacea y empiece a trabajar, a ordenar sus papeles con él, porque de hecho se publicó mucha obra póstuma de Bioy gracias a las decisiones que habían tomado juntos, ¿no? No pasa así con otros escritores, no pasa así con Silvino Campo, que quedó un montón de obra inédita que se publicó póstumamente, pero que bueno, requirió un trabajo enorme de quien es su albacea en este momento, que es Ernesto Montequín. Bueno, lo de Borges ni que hablar, que acaba de pasar, quiero decir, bueno, el trabajo que Martino hizo con la publicación de esos materiales ha sido valiosísimo. Eso por un lado. Después, sobre estrictamente la edición del Borges, yo creo que hay que lo presumo, pero lo diría con bastante seguridad, ¿no? Que es que el material estaba escrito, quiero decir, estaba todo escrito. Hay parte que Martino transcribe. Y lo de lo de Come en casa Borges, la frase es de Bioy, pero la decisión
de que esa frase funcione como cláusula inicial de todas las entradas, esa es una decisión en conjunto que toman, ¿no? Es una decisión posterior que toman juntos en el momento de la composición del diario. Porque a mí me parece que el 90% de las decisiones son de Bioy, porque Bioy tiene un saber diarístico y biográfico enorme que el diario, entre otras cosas, pone muy en escena, ¿no? Es más, yo diría, Bioy lo entrena a Martino sobre cómo hay que editar este libro, ¿no? O Martino se entrena a sí mismo leyendo las entradas en las que Bioy va conversando, va contando sus conversaciones con Borges acerca de, por ejemplo, la biografía de Johnson, las conversaciones entre Eckermann y Goethe, por qué le gustan o no le gustan. Quiero decir, hay mucho saber biográfico en las páginas del libro. Hay como una teoría, yo diría, del diario y de la biografía en el libro. Entonces, eso, yo diría, Martino, es no por desmerecerlo, porque yo, después de trabajar mucho el Borges, tengo mucha admiración por el trabajo que hizo. Incluso hasta por algunas notas, añadió muchas notas y algunas son importantes, que ese es otro trabajo para hacer, ¿no? Las notas de Martino en el diario de Bioy. Que anota, que apunta, porque tampoco es que tomó una decisión saludable, que es que tampoco intoxicó el diario de notas, ¿no? Que podría haber sido una mala decisión de editor. Son notas que agregan alguna cosita, que suelen ser interesantes, repone alguna información, se permite algunas ironías, pero no satura el diario de información agregada. No sé, Felipe, si contesto, pero habías entendido bien la cláusula. Sí, eso te espantó porque... Claro, y la que descubre eso es Manuela Barral, porque Manuela lo que hace, que es esta colega amiga de la Universidad de Buenos Aires, Manuela lo que hace es ir a ver una selección de las entradas sobre Borges que Bioy publica en la prensa antes de que aparezca el libro. Y ahí descubre que en esa serie de entradas el Come en Casa Borges no estaba, ¿no? Entonces empieza a preguntar y bueno. Seguimos con Felipe. Dale, Felipe, dale. Judith, una vez más, muchísimas gracias. Un placer escucharte. Desde que comenzaste, titulaste este comienzo ahí como esta vitalidad póstuma, y yo me postulaba si esto, no sé si tiene conexión con lo que estás proponiendo, no solo a una referencia a Borges, obvio, sino también a los estudios de la recepción de esta obra, porque finalizaste hablando justamente con no exactamente problema, sino esta pica entre Aira y bien Piglia, que es una referencia para nosotros. Yo me acuerdo cuando rendí una disciplina solo sobre los diarios, entonces los diarios de Emilio Renzi, y cuando yo vi este comentario de Piglia acerca de la obra de Bioy, yo pensaba, pero ¿por qué exactamente eso? ¿Cuál es la razón más allá de lo que sabemos que podría ser como una envidia? No lo sé, pero hay una estrategia, me parece, ¿no? Una estrategia de construcción, no solo de campo intelectual, sino también narrativa, ¿no te parece? Es probable, quiero decir, a lo mejor fue como, uno podría decir, fue preparar el terreno para la propia recepción de sus diarios y ser él el gran diarista del siglo XXI argentino. Podría ser una hipótesis, no digo que no. Lo cierto es que no le deben haber gustado, ¿no? Es raro que no le hayan gustado, pero bueno, Piglia tiene como una
tirria histórica por los escritores del Grupo Sur, ¿no? Que a lo mejor eso está como obturando su posibilidad de leer el libro de Bioy. Quiero decir, a mí me sorprendió un poco porque es el único escritor, y además es el escritor diarista, el que no puede leer, por ejemplo, el que diga hubiese sido un buen libro de 150 páginas, ¿no? El que, como si al Borges quiero decir, yo entiendo que haya lectores que no entran en la lectura del Borges, que no les pase lo que me pasó a mí, que es como quedar atrapada, ¿no? Es como si no se puede salir cuando uno entra ahí. Entiendo que eso puede suceder, quiero decir, no hay que pensar también que yo soy como una lectora como muy entrenada en el mundo sur, ¿no? Tengo mucho interés en ese mundo, en esos escritores. Lo que me cuesta creer es que que sea un escritor el que no puede entrar ahí, y más aún que sea un escritor interesado en el diario, es decir, alguien que está llevando un diario, ¿no? Yo ahí lo que armaba era como una suerte como de rivalidad entre Piglia y Aira, que también, en la que creo realmente, en la que creo que si Aira dijo que era el mejor libro del siglo XXI, Piglia estaba casi obligado a decir que era el peor, digamos, ¿no? Lo que pasa es que dice que es el peor de una obra que es muy excepcional, es como un error así. Y lo dice con argumentos que son bastante similares a los de María Kodama, que son tristísimos. Hay que ver los TikTok de María Kodama diciéndole a Pablo Sirven, un periodista argentino, no, este libro no hay que leerlo, ¿no? Ahora, vos sabés que lo de vitalidad póstuma, para retomar el comienzo de tu pregunta, más lo pensaba en relación a Bioy. A que el Borges le otorga a Bioy un lugar que Bioy en vida no tuvo en la literatura argentina, y yo creo que más allá de la literatura argentina. A mí una cosa que me gustó mucho como efecto de lectura es que yo ya había escrito sobre Bioy como narrador, y Bioy siempre me parecía un narrador módico, digamos, ¿no? Al lado de Borges, al lado de Silvino Campo, bueno, había hecho lo que había podido como narrador. Esa era mi impresión, no la de todos los lectores argentinos, pero mi impresión era esa, bueno, es como un buen cuentista y un novelista más o menos. Cuando voy a leer empiezo a leer el Borges, se me transforma Bioy, o sea, se me transforma, me parece así un escritor extraordinario, de una magnitud que no había podido apreciar en todos sus libros de cuentos y en sus novelas, que son muchas. Bioy tiene una obra importante. Digo, no son solo los libros que nombra Piglia. Entonces, para mí, en principio, digamos, el libro le otorgaba a Bioy una vitalidad, ¿no? Aparecía un escritor nuevo. Eso es la primera vez que me pasa. Como lectora, quiero decir. Eso no me pasó con ninguna obra póstuma. No me pasó con Silvino Campo, porque su obra en vida me gusta muchísimo, la póstuma también, ¿no? Pero que con la muerte nazca un escritor nuevo es como... que no pase con sus propios diarios, o sea... No. Porque eso que tú dices fue con el Bioy, o sea, hay algo que depende de la relación, o sea, de Borges también, de que sean de los dos. Sí. Porque no pasa, estaba pensando en Julio Ramón Ribeiro, por ejemplo, ¿no? Que ¿será que le puede pasar a Bioy lo que le pudo haber pasado a Ribeiro, que tal vez su diario sea su mejor obra?
más que Desde mi punto de vista, ¿no? Tengo ninguna duda. Lo que sí es una obra que cuenta con un personaje como Borges, ¿no? Quiero decir, los diarios de Bioy son diarios muy reiterativos. Son diarios, él es como un personaje, digo, su intimidad es la de un personaje bastante... Bueno, Alberto dice una cosa que dice Alejandro Pizarnik. Alberto escribió sobre los diarios de Bioy y dice una cosa que dice Alejandra Pizarnik de Bioy, que es que Bioy era, no me acuerdo la cita en este momento, un hombre simple, claro, que Bioy era un hombre simple. Y es en efecto, el diario pone muy en escena la simplicidad de la afectividad de Bioy, ¿no? Es bastante... Bioy es lo que sabemos de Bioy, digamos, alguien que tuvo un montón de relaciones con distintas amantes, exhibe mucho eso, todas las relaciones con las mujeres, cómo todas las mujeres se quieren casar con él y él no se quiere casar. O sea, es de una banalidad despampanante, ¿no? Nada de eso aparece, o aparece muy... en el Borges no es que nada de eso aparece, porque hay todo como una serie de entradas del Borges, que es la relación de Borges y sus mujeres, que es una de las series para mí más interesante del diario, en donde ahí aparece el personaje de Bioy como instruyendo, Bioy el experimentado sentimental, instruyendo al pavote que es Borges con las mujeres, ¿no? Al tonto que es Borges con las mujeres. Pero los diarios de él son diarios... hay una cosa que yo, después de volver a leer el Bioy, sí como recuperaría. A mí me gusta mucho del Borges el último momento del Borges, cuando los dos se empiezan a poner viejos, ¿no? No es que me gusta solo eso, me gusta ver 40 años de amistad y después un decaimiento, un deterioro de los dos, un deterioro compartido. Es como un momento para mí, a partir de los años, yo diría fines de los años 60, porque Borges envejece muy prematuramente por su ceguera, el diario se pone para mí interesantísimo. Que es, bueno, es lo que las partes que no leí tiene que ver con ese momento del diario. Después de leer eso del Borges, empiezo como a recuperar que en el diario de Bioy, en Descansos de Caminante, el modo en que él empieza a narrar su propia vejez me empezó a resultar también atractivo, ¿no? Cómo él cuenta, cómo él va sufriendo su propio deterioro físico, no ser el más lindo de todos, porque Bioy era apuestísimo, era lindísimo, digamos, cualquiera que vea una foto de cómo él sufre su propio decaimiento, ¿no? Y cómo cuenta que va sufriendo eso, esa parte del diario me gustó, digo, para no invalidarlo así en masa, ¿no? Sus achaques físicos, sus dolencias físicas, eso me gusta mucho como lo narra. ¿A qué crees que se debe la decisión de Bioy de no hacer más el relato y sí hacer la publicación del diario? Porque dices en el texto que hay un momento de esta virada. Sí. Él le cuenta a Martino, le dice, yo tengo un montón de notas tomadas, algún día tendría que escribir la vida de Borges que tengo prevista. Eso se lo dice cuando ya tiene más de 80 años. Y, no sé, 2000 páginas escritas sobre Borges, porque hay 1600 publicadas, pero Martino ya anunció que podría haber una edición ampliada del Borges. Bueno, ahora que murió Kodama, se puede hacer, ¿no? Porque ahora que murió Kodama,
quiero decir, es Bioy el que dice que él tiene el proyecto de escribir una vida de Borges, ¿no? Yo creo que ahí, a partir de un momento, él ya sabe que eso no lo va a poder escribir, ¿no? Que el impulso de las 2.500 páginas, no sé si voluntaria o involuntariamente, arruinaron esa posibilidad y abrieron otra, ¿no? Que es en la que Martino lo ayuda a avanzar. Yo creo que lo sobrepasa la anotación de entradas, ¿no? Que no es que él decide, sino que lo que decide es no poder dejar de escribir las entradas diarias. No es que lo decide, digamos, ¿no? Lo que le sucede es que no puede dejar de escribir las entradas diarias y todo es muy difícil de procesar todo ese material a la edad que tiene Bioy cuando yo creo que la inteligencia también de Bioy de nombrarlo a Martino su Albaceas y de ponerse, no sé si la inteligencia, la suerte, también el vínculo que se tiene que haber armado entre ellos, lo ayuda a resolver ese problema que a lo mejor ya no era un problema, solamente se necesitaba alguien que lo ayudase a componer el libro. La escena en la escena que arma Martino, es Martino el que le dice: ese libro ya está escrito, solo hay que ordenarlo, ¿no? Y el que lo vuelve posible gracias a su intervención. No sé cuánto hay de deliberación o bueno, un efecto del propio ritmo de escritura, ¿no? Creo más en eso, que le pasó eso, que no pudo dejar de anotar y después tuvo que resolver qué hacer con todo eso. Y que por suerte decidió, digo, porque la forma diario le permitió, bueno, efectos y que no les hubiese permitido el relato biográfico, no le hubiese permitido el relato biográfico. Ni tampoco le hubiese permitido las 150 páginas que Piglia esperaba, ¿no? Hay efectos que lo permiten, la repetición, la extensión, la periodicidad, el que todo empiece y termine cada día, esa sensación que es como ese movimiento que es tan análogo al movimiento de la vida, le da también mucha vitalidad al libro, al modo de contar esta vida, ¿no? Le da como un ritmo que es un ritmo muy análogo al ritmo de la vida diaria de cada uno de nosotros. Hay un libro muy interesante sobre Borges en Francia, de Nick Louis, se llama Borges, œuvre et manœuvre. Sí. Y plantea la tesis de que Borges logró dirigir la interpretación de sus textos, incluso de forma póstuma, ¿no? En ese sentido creo que se puede aplicar la misma idea al personaje de Borges, porque es como una figura mítica en la literatura argentina, en la literatura mundial, y en ese sentido lo interesante en una biografía sería crear un personaje un poco diferente de eso, de la tradición. No sé si crees que Bioy logró alguna cosa como eso. Sí, lo logra, sobre todo lo logra, sí. Sí, o sea, comparto lo que decís de que eso es lo interesante de hacer con un personaje tan mitificado como Borges. Y Bioy lo logra en varios, lo logra de distintas maneras en el libro, ¿no? Por ejemplo, aparece un Borges del que teníamos poco conocimiento antes de que apareciera el libro de Bioy, que es
Borges y las mujeres, ¿no? Su madre y también las relaciones amorosas, los amores platónicos de Borges. Digo, antes de que se publicase el Borges estaba la biografía que Estela Ocanto escribió sobre el vínculo con él, que es hermosa, que nos daba un montón de información, pero ahí aparece un Borges que es inexperto, quiero decir, aparece un Borges inexperto, inhibido, torpe, ¿no? Con el mundo femenino, y a la vez un hijo de una madre contado por él, ¿no? Un hijo de una madre que lo infantiliza, bueno, eso por un lado. Y después para mí la gran imagen del Borges de Bioy es el Borges viejo. Es el Borges viejo, ¿no? El Borges que aparece en escenas contadas por Bioy, digamos, sale del baño y tiene el cierre del pantalón abierto, entonces se le ve todo. Quiero decir, momentos de un realismo altísimo, pero también como de un patetismo alto. Entonces, y que transmiten como una humanidad de Borges distinta, el Borges ciego, ¿no? Los momentos, los detalles del Borges ciego, que son, por ejemplo, el dolor de Borges ante la ceguera, el temor de la ceguera, todo eso lo cuenta, Bioy lo cuenta de un modo muy calibrado, sin hacer de eso un tema ni truculento, ni muy económico, y eso tiene un efecto muy conmovedor, muy conmovedor. Y son Borges que no conocíamos antes de, ¿no? Son Borges que no habíamos visto antes de. Creo que salimos todos a leer Borges. A leer el diario. Ojalá. En PDF. Sí, porque está. Sí, porque bueno, está carísimo, pero por supuesto ya apareció el PDF. Y otro dato, apareció hace muy poco un buscador online del PDF, ¿no? Uno pone María Kodama y aparece todo lo de lado, ¿no? Que esto también, bueno, Daniel Martino se enojó mucho cuando apareció este buscador, y yo lo agradecí, casi que lo iba a poner en el trabajo, pero como no quiero que Martino se enemiste conmigo, porque quiero que sienta cuánto lo admiro, no lo puse en el trabajo. Bueno, vou falar em português, então. Sim, claro. Bom, vocês já viram pelas outras semanas que eu não sou boa de agradecimento, então vou retomar agradecimentos e vou passar para o Rafael Gutierrez para ele dar a agenda agora do Alberto Giordano aqui no Rio, que vai lançar livro, vai fazer 2 falas, uma na UF, outra aula no Cervantes, e então ele pode fazer o convite melhor do que eu. Mas eu queria agradecer muito a Casa Dirce por ter nos recebido aqui hoje. Então, muito obrigada. Desde o começo a gente queria fazer essa conferência aqui, eu falei para a Judite, e a gente não tinha conseguido data. Então, o Renato Casimiro foi muito, muito acolhedor, mudando a agenda da casa para nos receber. Então, eu queria deixar esse agradecimento especial, e também a pós-graduação da UERJ e ao CapSprint, que foram, na figura do professor Nabil Araújo, que foram os que conseguiram o apoio para que a gente pudesse trazer a Judite para cá. Então, agradecer os dois e convidar vocês para os próximos passos, assim, para aproveitar a Judite e o Alberto aqui. Bom, então, amanhã, continuando com o tema dos diários, Alberto vai dar uma aula. Essa vai ser no Instituto Cervantes, sala 4 do Instituto Cervantes, começando às 13 horas.
Esse horário é porque já é uma aula dentro da especialização em literatura hispano-americana. E a próxima semana temos na segunda, também no Instituto Cervantes, no auditório, às 19 horas, o lançamento do seu livro sobre Roland Barthes, com Barthes. E aí vai ter uma conversa dele com Cláudia Amigo Pino e Paloma Vidal, que são escritoras, pesquisadoras e especialistas na obra de Roland Barthes. E o dia 28 vai ter uma discussão de um texto também do Alberto que se chama Aonde vai a literatura? Onde vai a literatura? Esse vai ser na UF, às 15 horas, no prédio de letras, acho que é quarto andar da UF. Tá bom? Esse é o recado. E por fim, agradeço a Judite pela conferência, pela conversa, pelo minicurso, enfim, por a sua passagem aqui, que acho que nos deixou bastante coisa para pensar, para ler, para estudar, e que venha outra vez. Sí, cuando vuelva me voy a venir 6 meses, ya lo dije, y ahí vemos que podemos armar más largo, porque la verdad es que están siendo, bueno, todas las actividades las disfruté muchísimo, les agradezco mucho lo que me hacen pensar, el interés en el trabajo, el modo en el que escucharon, digo, me fui también del minicurso como con cosas que tenía que revisar, y volví a sentir ahora que, bueno, que es lindo hacer lo que hago, que, ¿no? Volví a sentir eso, así que les agradezco muchísimo que hayan venido, que se hayan tomado este tiempo para escucharme, que hayan tenido preguntas. Gracias.